Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Estás escuchando Mañanas Blue. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Ya está aclarando, amanece temprano por estos días en Colombia. Estamos desde Mañanas Blue aquí con las noticias de Colombia y el mundo. En segundos, la tragedia que hay esta mañana en Nigeria. Más de 100 muertos con una muy impresionante bola de fuego que se armó por un accidente, un camión lleno de combustible que hizo explosión. También a esta hora, las muchas novedades que hay desde las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, feliz inicio de miércoles para usted, para todos los oyentes, de muchas tendencias esta mañana redes sociales alrededor de fútbol y, cómo no, de la goleada de la selección Colombia. Tendencias, numeral Chile, Durán, Gareca, Lucho por Lucho Díaz, James, Davinson, Camilo Vargas y así casi que el nombre de todos los jugadores de la selección Colombia con el 4-0 Davinson bien, fue sí. El primer gol. Sí. Lucho Díaz, muy bien. Muy bien, Lucho, fue el segundo gol. Jader Durán, John Jader Durán. El tercer bien, gol, minuto 82. Gol. Y cuarto gol, ya terminando el partido. 90+3, ahí ya se iba a acabar el partido. Sinisterra. Así que tenemos muchas razones hoy para sonreír. Para que estén todos de tendencia, muchas razones para felicitarlos, pero no es la única goleada, Néstor, de esta jornada de eliminatorias. También muy fuerte la conversación alrededor de Messi, que marcó 3 de los 6 goles que Argentina le metió a Bolivia ayer en esta nueva jornada de eliminatorias, pero también goleada, por ejemplo, la de Brasil con el mismo marcador de Colombia a Perú, 4-0. Así que esto fue de goleadas en una jornada que deja como ganadores a Colombia, a Argentina, a Paraguay, que le ganó 2-1 a Venezuela, el único partido que se empató sin goles, el de Uruguay y el de Ecuador, las eliminatorias que son la tendencia. Eslovan, estaban jugando en Montevideo. Yo creo que ese empate le conviene a Colombia, ¿verdad? Sí, le conviene mucho a Colombia y obviamente la selección, Néstor, que vimos ayer, muy diferente a lo que vimos en Bolivia. Funcionó la defensa, funcionó el medio campo, funcionaron los delanteros, obviamente con la goleada, y vimos un equipo nuevo con John Jader Durán, con lo que hizo Sinisterra. Obviamente hay cambios para rato. Salió todo bien, le salió todo redondo. Todo perfecto. Con Néstor Lorenzo. Muy bien. Bueno, la fútbol. Gran tendencia. La gran tendencia en redes sociales, en todas las redes sociales. Y un último tema, Néstor, muy rápido, que es una conversación que está creciendo y son las preguntas a la Casa de Nariño, directamente a la Presidencia de la República, de si el presidente, el puente festivo que acaba de pasar, finalmente estaba enfermo con una gripa que lo obligó a cancelar un evento el viernes, que no fue al Cauca por un tema de seguridad en medio de la operación Perseo al Plateado, o si estaba de descanso en Cartagena. Esta es una versión que ha cogido mucha más fuerza después de la denuncia en la misma red social, en Twitter, de un parlamentario, Hernán Cadavid, que insiste en que el mandatario estaba en Cartagena, y han empezado, Camila, muchas versiones. El presidente, como todos los anteriores, el presidente Petro tiene derecho a irse a Cartagena. Pero ¿qué necesidad entonces de la gripa? El tema es que canceló un evento el viernes, un evento para pedir perdón a la UP, que costó un dineral, 3.000 y pico de millones de pesos, supuestamente porque estaba enfermo, y no fue al Cauca diciendo que tenía razones de seguridad para no estar con sus ministros en el departamento del Cauca. Y entonces después se aparece, y ha habido un poquito, la verdad, de opacidad en la información, falta de transparencia en las noticias que Esa llegan. Es la pregunta, Néstor, en redes sociales. ¿Cuál es la versión oficial y qué dice la Presidencia de la República? Por ahora, solo pronunciamiento de doña Laura Sarabia diciendo que fue por seguridad, sin ninguna mención a esta duda o a esta versión de que el presidente del puente festivo estuvo en Cartagena. Camila, gracias. 5 de la mañana, 37 minutos. Las voces del triunfo. Fue una jornada redonda para Colombia. Uno de los cracks que puso 2 goles, jugó otra vez un gran partido, el gran James Rodríguez. Sí, importante fue la victoria de hoy. Veníamos de una derrota hace 5 días donde merecíamos un poco más, habíamos tenido chances claras, pero bueno, hoy demostramos que queremos ganar y fue una victoria justa hoy.
Esa acción del gol cuando se junta con Lucho es preparada. Tenían previsto la presión arriba para recuperar. Balón y termina siendo el gol, el gran gol de Lucho Díaz, el segundo que fue, me parece, el que cambió el partido. Partido que le gustó mucho al técnico de la Selección Colombia. Declaración por la noche de Néstor Lorenzo, técnico de Colombia. El hambre de ganar que teníamos desde el primer minuto y como dice Lucho, de local y con nuestra gente, con esta energía es más lindo, ¿no? Tenemos un grupo muy parejo de jugadores. Ayer lo dije, en calidad y en cantidad es un grupo muy parejo, lo cual nos da la posibilidad de ejercer ese tipo de variantes que no resienten el rendimiento. Creo que en Bolivia se hizo un muy buen partido, no se nos dio el resultado, pero hoy los que entraron, que no jugaron, que no tuvieron minutos en Bolivia o que tuvieron menos minutos. Y uno de esos que no tuvo minutos en Bolivia porque estaba con acumulación de tarjetas amarillas, el colombiano John Hader Durán, que es jugador ahora del Aston Villa en la Premier League inglesa, está naciendo una estrella, tiene apenas 20 años, hizo el tercer gol de la Selección Colombia en la goleada de ayer frente a Chile. Su declaración. Nada, pues uno siempre espera entrar y causar impacto, y más aquí en la selección, y bueno, creo que sí, siempre lo pienso antes de entrar, lo digo en la mente, si lo he hecho antes, porque no lo puede hacer ahora, y bueno, creo que entro mentalizado y gracias a Dios se nos dio aquí. ¿Cómo hace para leer a sus compañeros? Por ejemplo, esa acción del gol, el tercero del seleccionado colombiano, la diagonal que usted hace, pero el recorte también que viene haciendo Luis. Claro, la había hecho antes con John, pero el pase no pasó, y nada, pues sí, temporizó bien y creo que fue un gran movimiento. Y bueno. Va a ser muy importante John Hader Durán, que va a jugar seguramente el próximo partido frente a la selección de Uruguay en la doble fecha FIFA del mes de noviembre, porque John Córdoba tiene ya acumulación de tarjetas amarillas. Ricardo Gareca, muy conocido de la afición en Colombia, fue una de las estrellas del América en los años 80, ahora es el técnico de la muy alicaída selección chilena. El proceso es un proceso difícil, es un proceso complicado, pero yo para tomar una determinación, hoy por hoy no estoy para tomar ninguna determinación. Necesito enfriarme, necesito tranquilizarme, necesito estar con la gente de mi cuerpo técnico, los dirigentes también. Hay tiempo, o sea, contestaré las preguntas que ustedes quieran, pero en definitiva todo lo que tenga que ver con una decisión. Esta que vimos ayer es una selección chilena fracturada. Gareca se jugó por un cambio generacional, no convocó, por ejemplo, a Arturo Vidal. El Rey Vidal, el Rey Arturo, le dicen en Chile, que era uno de los referentes que públicamente se ha quejado y elogia a los colombianos. Y eso es lo que molesta acá en Chile cuando dicen, no, si ya es tan grande, bueno, mira James cómo juega. Bueno, James así, tranquilamente, trotando así, no es que James, yo lo tuve en el Valle, era máquina, corría, metía, pero ahora solo ahí toca y se mueve, y cuando la tiene, te la da con la mano. Pero bueno, y eso es lo que molesta acá en Chile cuando dicen, no, si ya están grandes. Bueno, haciendo una comparación, que están grandes en Chile quiere decir que están viejos, y a esos viejos es a los que no convocó el técnico Ricardo Gareca. Nosotros estamos en etapa de celebración desde Barranquilla. Fabio Poveda. Hola Néstor, buenos días. James y Lucho y James, ambos son cracks. Se buscan en la cancha, quizás en demasía. No necesitan verse para saber dónde está su compañero de batalla. Una seña le basta a James para dársela a su socio al vacío, a donde picó, y si es Lucho el que la tiene, un pase no look y a los pies del 10 va a parar. Juntos pueden demoler cualquier defensa por muy férrea que sea, y hasta fuera de la cancha se juntan. Bueno, con James ya sabemos la relación que tengo, ¿no? Para mí es un orgullo jugar al lado de él, siempre se lo ha manifestado, y bueno, el compartir durante estos últimos años con él también le he aprendido muchísimo, y siempre estamos juntos, siempre tratamos de compartir cada momento que se viene a vivir a la selección, y obviamente él dentro de todo con su talento, con su personalidad, siempre habla en el campo de juego. Solo necesitamos hacer 2 o 3 señas para entendernos, entonces eso es súper importante, eso es lo que se trata el fútbol. Entonces nada, mucha admiración para él, y qué bueno que
siempre está jugando bien para la selección. ¿Quién fue el mejor de la goleada 4-0 a Chile? Unos dicen que Lucho, otros que James, aunque los dos fueron ovacionados por todo el estadio metropolitano cuando salieron. James y Lucho, amigos, socios, cracks. Desde Barranquilla, siempre al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Ahora Arturo Vidal, el rey Arturo de Chile, se queja porque como si él tuviera la misma edad. Él es mucho mayor que James, él tiene 37, va a cumplir 38. James todavía tiene 33 años. Las 5:43 y funcionó todo bien en las tribunas de Barranquilla, en donde volvieron a corear el Fuera Petro, en donde apareció René Higuita. Desde Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Pues ayer fueron 46,000 hinchas de la Selección Colombia los que estuvieron agradeciéndole a James, a Lucho, a Sánchez, a todos los que hicieron parte de esta victoria 4-0 en medio de aplausos por su excelente participación en una tarde en la que no llovió a pesar de los altos pronósticos que había de precipitaciones. Pues si bien se presentaron lloviznas en algunos sectores de Barranquilla, no sucedió lo mismo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Sin embargo, al término de los actos protocolarios y segundos antes del pitazo inicial, la expresión Fuera Petro volvió a retumbar en las tribunas del Metropolitano, un coro que se ha vuelto recurrente en cada partido de la Selección Colombia en el Metropolitano. Otro hecho que llamó la atención este martes fue el gesto del exarquero de la Selección Colombia, René Higuita, quien apareció en el Metropolitano regalando balones minutos antes de que empezara el partido. La estrella de Colombia pateó balones hacia las tribunas premiando a la hinchada con las esferas de la tricolor, pero también estuvieron los aficionados muy contentos celebrando el término del partido y saliendo a disfrutar en restaurantes y estaderos, con lo que estuvieron inyectando dinero a la economía barranquillera. ¡Que viva Colombia, no jodan! ¡Súper espectacular! ¡Excelente! ¡Mundial! De acuerdo con el reporte que entregó la Policía Metropolitana de Barranquilla, el cierre del partido se dio en excelentes condiciones y sin problemas de altercado al orden público. Barranquilla amanece hoy con 28 grados. Todo está bien, todo salió bien por fortuna. Es día de sonrisas alrededor de la Selección Colombia y día de goleadas en la fecha FIFA de la eliminatoria en la Conmebol. Los partidos que se jugaron: goleó Argentina, goleó Brasil, empató Uruguay. Juan David Rivera. Néstor, buenos días. La jornada 10 de las eliminatorias mundialistas fue una lluvia de goles. 17 tantos se registraron en 5 partidos, convirtiéndose así en la fecha con más goles de las eliminatorias mundialistas hasta el momento. Además del 4-0 de Colombia sobre Chile, Argentina en Buenos Aires goleó 6-0 a Bolivia, liderados por un descomunal Lionel Messi, que participó en 5 de los goles, pues anotó 3 y realizó 2 asistencias. En Brasilia, Brasil jugó su mejor partido en esta eliminatoria. La canariña derrotó 4-0 a una selección de Perú que en ningún momento mostró resistencia y que en ningún momento generó peligro. Brasil con 16 goles es la segunda selección que más tantos tiene en esta edición de las eliminatorias. Esto es tras Argentina, que registra 19. En Asunción, Paraguay de manera heroica derrotó a Venezuela. Los guaraníes se fueron al entretiempo perdiendo 1-0, pero al segundo tiempo, un Antonio Sanabria inspirado le dio la victoria a Paraguay al anotar 2 goles y sellar la victoria guaraní 2-1. En Montevideo se jugó el único partido sin goles de la fecha. Uruguay y Ecuador empataron 0-0 y el equipo de Marcelo Bielsa se sigue hundiendo. Tras el tercer lugar de la Copa América, Uruguay registra 4 partidos donde no ha marcado ningún gol y donde no conoce la victoria. Tiene 3 empates y una derrota. Sobre esto habló Marcelo Bielsa. No es porque hayamos cambiado ninguna idea, no es porque no lo intentemos, pero sí coincido con usted que en estos últimos 2 partidos lo que usted señala se reflejó especialmente en momentos del partido con Perú y en el segundo tiempo del partido de hoy. En la próxima jornada, Colombia visitará Uruguay, Venezuela jugará contra Brasil, Paraguay recibirá a Argentina y Ecuador jugará contra Bolivia. Juan David Rivera, Blue Radio. Juan David, gracias. En Colombia, ante tantas versiones sobre el estado de salud del presidente Petro, que en teoría fue el argumento para no asistir al acto con las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica el viernes pasado, un acto que costó más de 3.700 millones de pesos, dijo el presidente que tenía un cuadro gripal y que por eso no podía ir. Sin embargo, fue visto el presidente Petro en Cartagena. Lo confirma un parlamentario, lo confirma esta mañana el periódico El Colombiano. Y el presidente Petro tampoco fue a los actos del Cauca, en donde estuvo la mitad de su gabinete. Dice la directora del DAPRE, Laura Saravia, que a Cauca no fue por razones de seguridad. Yo me reafirmo y desde la presidencia nos reafirmamos en que el presidente no fue al Cauca por condiciones de seguridad y estará presente en los próximos días. Esto, y quiero ser muy enfática en esto, tanto la operación Perseo como la
la instrucción de la presencia de algunos miembros del gabinete fue una instrucción directa del presidente, y esto ha sido una operación que se ha consolidado con inversiones durante meses. Esto no fue algo de la noche a la mañana, y quien lidera la misión Cauca y quien ha dado las instrucciones desde el día 1 ha sido el Claro, pero la Casa de Nariño no informó que el presidente no iba al acto de víctimas del viernes, pero sí iba a pasar el puente festivo en Cartagena. Y esa falta de transparencia en la información es lo que ha generado la tormenta en redes sociales. Giovanni Quintero. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro estaba enfermo en Cartagena o tenía problemas de seguridad el fin de semana pasado. Estas son las preguntas que hoy muchos se hacen en Colombia y muy rápidamente les cuento la historia. Recordemos que el presidente canceló su participación en el evento de víctimas de la UP en Bogotá el viernes porque estaba enfermo y aplazó su visita al Cauca, específicamente al Plateado, tras la entrada al corregimiento del Ejército Nacional. Esto generó una serie de cuestionamientos en redes sociales. El presidente informó el viernes en X, su red social favorita, que tenía gripa y que por recomendación médica no podía cumplir su agenda. La polémica no paró ahí, Néstor, pues el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, publicó ayer varios mensajes en X en los que primero inicia preguntando a la presidencia de la República si Petro realmente estaba incapacitado, para concluir que el presidente no asistió al evento de la UP y al Cauca por cuestiones médicas, sino porque estaba el fin de semana en Cartagena. Esta versión, Néstor, la confirma esta mañana el diario El Colombiano, que dice que 3 fuentes independientes le confirmaron a este medio que Petro viajó a Cartagena y da un dato adicional. Ese viaje habría sido en un avión distinto al de la presidencia de la República. Termino, Néstor, con una pregunta muy frecuente en redes sociales. ¿Por qué, si el presidente estaba enfermo, sí pudo tomar un avión y llegar a Cartagena? La polémica no para esta mañana, Néstor. Gracias, Giovanni. A propósito del Cauca, fue legalizada la captura de uno de los fuertes de los disidentes de las FARC, alias Chepa o alias el Edwin, el explosivista de las FARC, que es buscado allí en el Plateado, en Cauca. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Fue legalizada la captura de Jedinson Faber Ascue, conocido como alias Chepa o alias Edwin, quien fue capturado en Cali en el marco de las operaciones que acompañan Perseo, llevada a cabo por las autoridades el pasado 12 de octubre. Según las autoridades, Ascue es señalado de ser el explosivista de la columna móvil Fardey Díaz de las disidencias de las FARC y de estar implicado en varios atentados en la región, incluyendo el pasado 17 de abril, que resultó en la muerte del soldado profesional Diego Armando Zambrano y dejó heridos a otros 3 soldados. Su trayectoria criminal se extiende por 4 años, durante los cuales habría operado como explosivista en el frente de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Además, se le considera un hombre de confianza de los cabecillas alias Bomba, Zamora y Tavares. El mismo Ministerio de Justicia precisó que Ascue deberá enfrentar cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso restringido. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora 5 de la mañana, 51 minutos. Esta madrugada hay una tragedia en Nigeria. Primero explotó un camión lleno de combustibles y esa bola de fuego termina afectando a un muy pobre pueblo de este país africano. El saldo, más de 100 personas muertas esta mañana, informa Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Y otras 50 han resultado heridas, gravemente heridas, de hecho, según ha confirmado la policía. El accidente se produjo cuando el camión viajaba desde la ciudad de Port Harcourt, en un estado del sur del país, hasta la localidad de Unguro. Cuando el camión alcanzó el pueblo afectado, tuvo un accidente. Como consecuencia de él, el conductor perdió el control, volcó el vehículo y volcó con él la cisterna. El contenido de ese camión cisterna inundó las alcantarillas y los desagües del pueblo. Y posteriormente, los habitantes de esa localidad comenzaron a buscar la gasolina. Pero entonces, en ese momento, el combustible se incendió.
así que se trasladó, el fuego se trasladó por todos los desagües y en realidad por todo el pueblo, convirtiéndolo en una gran bola de fuego. Las imágenes que están pudiendo ver a través de nuestra página web y que se han podido ver a través de redes sociales muestran el panorama de decenas de cuerpos carbonizados que se quedan congelados en el momento en que se produce la explosión y en ese momento, en ese preciso instante mueren, son transportados fuera del pueblo y este tipo de accidentes, dicen las autoridades, son más habituales de lo que pensamos, y es que Nigeria es una de las grandes potencias petroleras de África y a su vez tiene un sistema de transporte enormemente precario. De hecho, el pasado 8 de septiembre, un accidente de condiciones similares causó la muerte de 59 personas. Sin embargo, el de hoy ha resultado ser pavoroso porque en la práctica toda esta pequeña localidad que se llama Majilla ha quedado completamente destruida y sometida al enorme fuego que se ha producido esta madrugada, Néstor. Enrique, gracias. Ahí están las imágenes. Pavoroso es un buen adjetivo para describir la tragedia de esta mañana en Nigeria. Apareció en Caracas, atención, Elvis Amoroso, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, una aparición que se produjo en un acto público con el presidente Nicolás Maduro. Maduro, que utiliza el episodio de esa desaparición, no lo habían visto, reportan medios internacionales, para atacar medios de comunicación y periodistas en Colombia. Santiago Martínez. Sí, Néstor, buen día. Con traje y corbata gris y del lado de otros altos funcionarios del gobierno venezolano, pues se dejó ver o apareció anoche Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿qué tiene esto de novedoso? Pues recordemos, como tú decías, que hace varios días la información que corría en medios y en redes sociales era que Amoroso o estaba detenido o había escapado de Venezuela a través de la frontera terrestre con Colombia, algo que supuestamente había hecho por estar en contra de lo ocurrido el pasado 28 de julio. Sin embargo, anoche, te repito, te dejó ver en televisión junto al presidente Nicolás Maduro, quien obviamente no dejó pasar esas informaciones que apuntaban a que Amoroso había huido, acusando entonces a los medios de desinformar y de ser parte de una campaña de desprestigio. Escuchemos. También quiero saludar al presidente del poder, el quinto poder de la nación, poder electoral, doctor Elvis Amoroso, presente. Hoy estaban en la guerra psicológica diaria, la revista Semana de Bogotá, que es la revista del narcotráfico de Álvaro Uribe Vélez, de Iván Duque, la revista de los paramilitares, hoy tituló: Elvis Amoroso huyó de Venezuela, te volviste a pelar, sigan ustedes como van, que van bien, con la mentira, con el fake news y nosotros con la verdad. Amoroso, que no habló, solamente sonrió ante las cámaras. Néstor sí cruzó algunas palabras tanto con Nicolás Maduro como con Silvia Flores, la primera dama, y estaba allí al lado del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y del fiscal general Tarek William Saab, un fiscal que, por cierto, Néstor, tuvo que recoger sus palabras contra el presidente de Brasil luego de llamarlo agente de la CIA, y tuvo el gobierno a través de Cancillería sacar un comunicado desmarcándose de esas palabras y señalando que se trata de una opinión muy personal del fiscal Tarek William Saab. Néstor. Santiago, gracias. 5 de la mañana, 55 minutos. La ONU le pide al gobierno colombiano garantizar los recursos para la paz en medio de la crisis fiscal, crisis económica en la que estamos. Se están jugando partidas importantes para el presupuesto del 2025. Este martes fue presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York el informe trimestral sobre la implementación. Escuchamos a Carlos Ruiz Macieu, el mexicano que es el jefe de la misión de la ONU en Colombia. El éxito de la JEP radicará en lograr un delicado equilibrio entre múltiples elementos, entre los que se encuentran los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de las personas bajo su jurisdicción. El gobierno también tiene la importante responsabilidad de garantizar que se den todas las condiciones necesarias para la implementación práctica de las sanciones. Y sobre una vez la situación de seguridad en Colombia, declaración del canciller Gilberto Murillo. A pesar de las dificultades en el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, y aquí se ha mencionado también varias veces, somos optimistas de que podremos superar la crisis que atraviesa este proceso en este momento. 5:57 minutos. Ahora la noticia económica de este día miércoles. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. El Grupo Sura también realizará una asamblea de accionistas para resolver conflictos de interés de sus administradores y que puedan tomar decisiones sobre su participación en Argos. Ayer ya les habíamos contado que Argos citó a su asamblea para lo mismo, es decir, Argos y Sura, luego de perder a Nutresa del enroque antioqueño y que todavía tienen participaciones cruzadas la una en la otra, definirán qué hacer con esas acciones. Argos y
Sura, los dos grandes pilares del GEA citaron a sus asambleas para el lunes 21 de octubre y después de eso se podría sacudir nuevamente el sector empresarial colombiano con movidas tan grandes como la venta de Nutresa. Ambas compañías le informaron al mercado que han estado evaluando alternativas con asesoría de expertos sobre su participación en la otra, que vale la pena recordar son participaciones mayoritarias. Solo con las citaciones a las asambleas se generaron todo tipo de especulaciones en los mercados y por eso las acciones de Sura y Argos ayer se dispararon. Analistas no descartan que dentro de las opciones esté la de vender, es decir, que Argos venda su parte en Sura y que Sura venda su parte en Argos a potenciales interesados. Otra alternativa es que hagan un intercambio de acciones parecido al que en su momento hicieron con Gilinski para perfeccionar el negocio de Nutresa. Sin embargo, la movida que harán es totalmente desconocida en este momento. Si llegaran a vender o intercambiar acciones, se podría acabar definitivamente el enroque antioqueño que hoy se mantiene entre Argos y Sura. Víctor Grosso, datayfx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Para estar tranquila. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Te conoces? ¿Sabes cómo hacer para calmarte? Yo pensaba que para uno calmarse necesitaba vacaciones, irse para un spa toda una tarde, no, irse lejos, salir corriendo, buscar otro entorno diferente, pero claramente eso es delicioso, pero no siempre se puede. Tengo que trabajar, tengo que hacer el oficio en mi casa, tengo muchas cosas que hacer y estoy cargada. ¿Qué puedo hacer entonces? Busca, mujer, tu propia estrategia. Casi siempre para las amas de casa y las mamás es en el baño, ¿no? Entramos al baño y es como nuestro lugar de tranquilidad. Para mí es tirarme para atrás en los brazos de Dios y descansar en Él sabiendo que Él tiene el control. No sé para ti, pero busca una estrategia que te gaste 3-4 minutos para que tengas en calma y úsala a diario. Y así no vas a terminar el día cargada con todas las emociones, sino que vas a ir como reciclando, como gestionando, ¿no?, tu mundo emocional y poder llegar a la noche tranquila. Recuerda, mujer, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 45 segundos. Está lindo, Ricardo, este himno nacional cantado por pajaritos, ¿verdad? Hoy es día del himno nacional, hoy es día de la bandera de la Selección Colombia, hoy es día para celebrar a la Selección Colombia que goleó ayer 4-0 a Chile, así que se junta todo. Estamos también, por otro lado, a puertas de la COP16 y esa es la razón de ser del himno cantado que les quedó bien a la gente de Sura, del himno cantado por los pajaritos. Bienvenidos, un gusto saludarlos hoy con un pie todavía en Barranquilla. Resultados de la fecha FIFA, Ricardo, la verdad, todos nos convinieron, ¿no? Néstor, feliz mañana para todos. A esta hora, después de lo vivido en el Metropolitano, todo suena muy bien. Indudablemente es ingenioso ese himno nacional, pero también sonó muy bien el fervor, la alegría, el acompañamiento, lo dijeron los propios jugadores, ese respaldo, empezando por John Hader Durán y James Rodríguez, que se siente aquí en el Metropolitano, fue vital para construir un camino, sí, de muy buenos resultados. Primero el de Colombia, un partido contundente, categórico, ganando 4-0 frente a la selección de Chile. Y luego en la ruta, producto de ese resultado, vino Paraguay, la selección dirigida por Gustavo Alfaro, que ganó 2-1 al combinado venezolano. Uruguay, que es el equipo que, entre comillas, escolta ese segundo lugar de Colombia en la tabla de posiciones, empató 0-0 frente a Ecuador y está viviendo días de mala hora Bielsa y compañía, señor.
Y por otro lado, Brasil goleó también a Perú. Argentina goleó a Bolivia jugando un partido. Claro, 4-0. Sí, 4-0 fue la victoria de Brasil, una Brasil que volvió a ser Brasil, y un monumental Messi. Néstor, oyentes, marcó 3 goles y colocó 2 más, 2 asistencias fenomenales en la victoria 6-0 de Argentina frente a Bolivia. Nos fue bien con el uniforme blanco, Ricardo, ¿no? Indudable, una conmemoración, además se ve muy bien. Me parece que ese contraste con las medias oscuras, son azules oscuras. No se veía mal para nada, de acuerdo. Ajá. Próxima fecha, Ricardo, de la Selección Colombia será contra la Selección de Uruguay, que es rival directo, que efectivamente es nuestro escolta. Jugaremos en Montevideo, fecha será el 15 de noviembre. Será viernes. Ese partido o esa jornada, la número 11 de la eliminatoria, se jugará al igual que se ha hecho en la mecánica de los días jueves y viernes, es decir, 14 y 15 de noviembre. Será el 15 de noviembre viernes en Montevideo el próximo juego de la Selección Colombia. Y el martes siguiente, Colombia regresará aquí a Barranquilla para enfrentar, oigan bien, a las 6 de la tarde, hora de nuestro país, a la selección de Ecuador. Cambiaron la fecha, la hora de ese partido con Ecuador. Ricardo, me parece que todos jugaron bien, no hay ninguna queja. La selección hizo un partido redondo, Néstor. Mire que logró lo más importante, recomponer, ser camaleónico, si la expresión es válida, después de haber perdido un partido en la altura de El Alto, en territorio boliviano, que, insisto, a mi juicio, no debió perder Colombia. Fue un buen planteamiento y no encontró la vía de gol, pero perdió. Y tras esa derrota, encontró de nuevo el funcionamiento, la claridad en ataque, la generación de juego y, lo más importante, la efectividad. Marcó 4 goles. Fue una paliza la que Colombia le dio a Chile, 2 caras opuestas. Colombia tocando la puerta del campeonato mundial del 2026 y Chile ahogado en el fondo de la tabla. Me parece, Ricardo, que tenemos un crack, un veterano, James Rodríguez, 33 años, que funciona divinamente. Y tenemos un crack que están haciendo que se llama John Hader Durán. Ese muchacho va a darnos muchas alegrías, va a darnos muchos goles, Ricardo. Son las 2 caras de esta selección, es decir, este es un equipo, es literal un equipo que en colectivo funciona muy bien, que encontró además un funcionamiento defensivo fantástico, tanto con Davinson como con Lucumí, incluso los 2 zagueros centrales que fueron partícipes, ya les vamos a contar, seguramente ustedes lo recuerdan y lo vieron, el primer gol de Colombia. Pero lo planteado en su comentario, Néstor, hoy James es la madurez de Colombia, hoy James es el equilibrio y el rodaje, y hoy Durán es el futuro, es esa chispa, es el fuego interior de un equipo que también tiene una marca fundamental de juventud, pero además de una gran ambición y que nos ilusiona para los años venideros. Muy bien, ya viene Ricardo Rego con la hoy gran información deportiva desde Barranquilla. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 5 minutos. Mientras estábamos en modo celebración, anoche, después del partido, el presidente Petro firmó el decreto que le da facultades ambientales a las comunidades indígenas. Las mismas competencias que hoy tienen las corporaciones autónomas regionales, las CAR. Podrán dar licencias, podrán imponer multas a quienes contaminan, tendrán la obligación de proteger los ríos. Allí, en la firma de ese decreto, en la Casa de Nariño, ante representantes de esas comunidades indígenas, el presidente Petro se quejó de que el gobierno se quedó sin plata, sin recursos para enfrentar la crisis climática y las emergencias, la sequía que hay en este momento en el Amazonas, las inundaciones o los muchos incendios, que es una advertencia grave porque estamos a 5 días de la COP16 en Cali. El presidente dice que su gobierno ha tenido que atender catástrofe tras catástrofe en estos 2 años y que ya se quedó sin recursos. El presidente Petro otra vez criticando muy agriamente a la Corte Constitucional, que tumbó un pedazo de la reforma tributaria que le ponía más impuestos a empresas petroleras y carboneras. El impuesto que en noviembre pasado fue declarado inexequible y con el que pretendía recoger cerca de 5 billones de pesos. Bienvenidos, vamos a hablar de ello, vamos a hablar del informe trimestral de la misión de seguimiento de Naciones Unidas al Acuerdo de Paz. Fue presentado en Nueva York por el mexicano Carlos Ruiz Massieu, también allí defendiendo a la JEP, que a propósito amanece con nuevo presidente.
El hombre de la Jurisdicción Especial de Paz es Alejandro Ramelli, que se ha dedicado, un hombre con amplia trayectoria en la justicia, que se ha dedicado a trabajar el tema de las masacres que hay en Colombia y de las fosas comunes. Esta mañana hay una muy grave emergencia en el norte de Nigeria. Hay más de 100 muertos, más de 50 heridos por la explosión de un carro lleno de combustible de petróleo. El conductor perdió el control, se volcó y el pueblo literalmente quedó convertido en una gran bola de fuego. Bienvenidos, vamos a hablar de noticias de Colombia y el mundo. Vamos a hablar de hechos internacionales. Comenzó ya la votación en Estados Unidos. Votaron 300.000 personas en Georgia. Hoy votan 4 estados. Elecciones que serán el próximo 5 de noviembre y que ya están en modo voto anticipado. Un muy fuerte cabeza a cabeza entre Kamala Harris, la candidata demócrata, y el expresidente republicano Donald Trump, que se están disputando el voto latino, que parece o podría ser la clave para las elecciones que vienen. Hablando del presidente Petro, su directora, la del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia, aclara que el presidente Petro no fue al Cauca el fin de semana por razones de seguridad, que es la manera de responderle a las muchas versiones de que el presidente no estaba enfermo el viernes y pasó el puente festivo de descanso en Cartagena. Un parlamentario, Hernán Cadavid, dice que el presidente estuvo en la casa de huéspedes y que viajó en un avión diferente al Air Force One, al avión presidencial. Esta mañana el periódico El Colombiano cita 3 fuentes de la Casa de Nariño que confirman la misma versión, que el presidente estuvo en Cartagena, que tiene todo el derecho, pero había cancelado el evento con las víctimas el viernes, diciendo que por recomendación médica no podía estar con las víctimas. La opacidad, la falta de transparencia en la información desde la Casa de Nariño los tiene atendiendo las versiones de que el presidente no es cierto que estaba enfermo, sino que estuvo el fin de semana de puente en Cartagena. El presidente volverá o irá al Cauca a atender una cita diferente la semana entrante. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en esta soleada mañana de miércoles. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Se levanta la pelota, tomando tiro, busca punto de cabeza, doble cabezazo, balón al fondo, gol. Presiona Colombia, la roba James que juega por el medio, ahí está Lucho Díaz, pierde derecha, balón al fondo, gol. James que le va soltando para Sinisterra, Caconza, acomoda por la parte izquierda, acompaña a Carrascal, espera a John Hader Durán, lo tiene bien Sinisterra para John Hader, ahora sí con la zurda, balón al fondo, golazo, golazo. Colombia goleó 4-0 a la selección de Chile y se consolida en el segundo lugar en la tabla de posiciones con 16 puntos, 3 menos que la Argentina, que es primero en las eliminatorias. James Rodríguez fue una de las figuras y esto dijo después del partido. Sí, bueno, yo siempre intento entrenarme bien, cuidarme también, y bueno, se está pasando por una buena fase también y bueno, esperemos que pueda seguir así. Y el director técnico Néstor Lorenzo dio su opinión del triunfo. Ha sido un partido completo, ¿no? En todo sentido, tanto en la fase defensiva como ofensiva. Se han concretado 4 goles, que no es poco en una eliminatoria, un rival como Chile. El jugador antioqueño John Hader Durán, de apenas 20 años, emerge como una joya del fútbol colombiano y una de las grandes revelaciones del fútbol internacional. Anotó uno de los goles de la selección Colombia. Claro, la había hecho antes con John, pero el pase no pasó. Y nada, pues Cini temporizó bien y creo que fue un gran movimiento y bueno, ya las definiciones se ven en la cámara. Ahora en el mes de noviembre Colombia enfrentará a Uruguay en Montevideo y recibirá a Ecuador aquí en el Metropolitano de Barranquilla. La fecha 10 de la eliminatoria dejó estos resultados. Paraguay derrotó 2-1 a Venezuela, Uruguay y Ecuador empataron 0-0. Argentina derrotó 6-0 a Bolivia y Brasil en Brasilia derrotó 4-0 a Perú. Porque alcanzando el gobierno de manera democrática ya nos quieren echar sin haber pasado la mitad de este palacio, porque ellos son adictos a este palacio. Durante la firma del decreto de autoridad indígena, el presidente Gustavo Petro habló otra vez sobre la supuesta intención de algunos sectores políticos de sacarlo del poder. Y se creen reyes y reinas y se les olvida quién era Bolívar, el que descabezaba reyes a través del grito libertario. En ese mismo evento, el presidente Gustavo Petro advirtió que ya no tiene plata para enfrentar las catástrofes climáticas que afectan el país. Lo hizo faltando 5 días para el inicio de la COP16, responsabilizando a la Corte Constitucional. Y cuando quisimos poner los impuestos sobre el carbón y el petróleo, que era lo lógico, pues suspendieron la ley. Los defensores del capital fósil, que hoy aún tienen el poder en Colombia.
Yo me reafirmo y desde la presidencia nos reafirmamos en que el presidente no fue a Cauca por condiciones de seguridad. Esta fue la respuesta de la directora del DAPRE, Laura Saravia, a la ausencia del presidente Gustavo Petro a varios eventos, entre ellos el perdón a las víctimas de la Unión Patriótica, un evento con la comunidad de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca y la más importante, el acompañamiento a varios ministros que fueron al corregimiento del Plateado en el departamento del Cauca, zona estratégica de las disidencias de las FARC. Y quien lidera la misión Cauca y quien ha dado las instrucciones desde el día 1 ha sido el presidente Gustavo Petro. La polémica no paró ahí, pues el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, publicó varios mensajes en X en los que primero inicia preguntando a Presidencia si Petro realmente estaba incapacitado, para concluir que el presidente no asistió a los eventos por cuestiones médicas, sino porque estuvo el fin de semana en Cartagena. 3 fuentes independientes del diario El Colombiano aseguraron que el presidente pasó el fin de semana en Cartagena, específicamente en la casa de huéspedes, sin que se informara al país. Este hecho resultó inusual, ya que los periodistas encargados de cubrir la agenda presidencial no recibieron reportes sobre cambios en las actividades programadas. Y con un dato adicional, el presidente de la República no viajó en el avión presidencial. A 5 días de la COP16, Cali ya está lista para recibir a los delegados de los diferentes países que participarán de esta cumbre mundial. La ONU ya está a cargo de la zona azul y la coordinación de la zona verde está en manos del Ministerio de Ambiente. La ministra Susana Muhammad señaló que la seguridad de la cumbre está garantizada. Que la COP16 va para adelante, que las condiciones de seguridad están dadas, pero sobre todo que precisamente es el llamado a hacer paz con la naturaleza, un llamado a frenar los conflictos por vía armada. Ayer quedó listo el decreto que otorga poderes administrativos a las comunidades indígenas, dándoles la misma autoridad que las corporaciones autónomas regionales y permitiéndoles ejercer competencias ambientales. Así lo explica la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Que se vuelve, por lo tanto, este ejercicio de la autoridad ambiental sobre sus territorios y poblaciones complementaria y concurrente con el ejercicio de las autoridades ambientales y el Sistema Nacional Ambiental. Desde la ONU han pedido que se garanticen los recursos para la implementación del acuerdo de paz en el presupuesto general del próximo año. Además, también hubo un respaldo al trabajo de la JEP. Carlos Ruiz Macié es jefe de la misión de la ONU en Colombia. El éxito de la JEP radicará en lograr un delicado equilibrio entre múltiples elementos, entre los que se encuentran los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de las personas bajo su jurisdicción. El gobierno también tiene la importante responsabilidad de garantizar que se den todas las condiciones necesarias para la implementación práctica de las sanciones. Desde Nueva York y ante las Naciones Unidas, durante una sesión trimestral, el canciller Luis Gilberto Murillo intervino para entregar un balance de la implementación de los acuerdos de paz de 2016 y hablar del plan de choque liderado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. En medio de su intervención, el ministro se refirió a la crisis en las negociaciones con el ELN. Somos optimistas de que podremos superar la crisis que atraviesa este proceso en este momento y continuar avanzando hacia una negociación efectiva y hacia un acuerdo que beneficie a Colombia. Eso requiere de gestos sólidos de paz de parte del ELN. La Jurisdicción Especial para la Paz eligió a un nuevo presidente que estará a cargo hasta el año 2026. El elegido es el abogado Alejandro Ramelí Artega, el cual integra la sección de ausencia de la JEP y ha investigado los casos de falsos positivos en Dabeiba y en el Huila. El ahora presidente obtuvo 20 votos en las rondas de votación, mientras que el magistrado Danilo Rojas solo obtuvo 13, haciéndose con el puesto y reemplazando al doctor Roberto Carlos Vidal. La ONU ve con buenos ojos las transformaciones en la Policía Nacional. Aseguró que el manejo de las protestas ha mejorado en comparación con el paro nacional del 2021. En especial, destaca la adopción del decreto presidencial 1231 de 2024, que establece el uso de la fuerza como el último recurso, integra el principio de diferenciación y fortalece las medidas de rendición de cuentas por parte de la fuerza pública. No cesan los hechos de alteración del orden público en el Catatumbo. Una retroexcavadora que realizaba trabajos en la vía entre Tibú y Cúcuta fue incinerada por hombres armados en un territorio en donde opera la guerrilla del ELN. Además, en el municipio de Aguachica, en el Cesar, en la vereda Cerro Bravo, fue asesinado el soldado Ramón David Pacheco Regino en una confrontación armada con el ELN. Es un caso que se suma a los 15 ataques que ha perpetrado esta guerrilla en norte de Santander y el Cesar desde que finalizó el cese al fuego. Entre tanto, en Cauca siguen las represalias de las disidencias de Iván Mordisco contra las recientes operaciones militares. En una vía rural del municipio de Miranda ubicaron cilindros bomba para atentar contra la fuerza pública. Sin embargo, este hecho fue frustrado por los militares. Continúa la preocupación por el riesgo en el que está la población civil, según lo alertó Ángela Carrasco, directora de víctimas del departamento del Cauca. Este desplazamiento, a pesar de que son aproximadamente 429 familias que superan las 1.700 personas, de este desplazamiento no está
concentrado en un solo lugar, por la misma complejidad que tiene el territorio. Continúan las respuestas del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, para el presidente Gustavo Petro y sus detractores frente a la polémica de que su hermana como juez fue la que absolvió a alias Pichi. No, hombre, no sean tan HPs. No, serio, no. Pues puta, sean serios. Son oportunistas y yo creo que seguramente los asesores malinforman al presidente de la República, porque él dice que la hermana del gobernador permitió la libertad de Pichi. Allá hay un error gravísimo para ser el presidente de la República. Y mucha atención que a esta hora se registran bloqueos en la localidad de Usme, exactamente en la calle 137 Sur con carrera Primera C, lo que se conoce como Usme Pueblo, lo que afecta al servicio de Transmilenio. La alimentación en el portal Usme permanece sin funcionamiento y 11 rutas zonales. Lo que ha podido confirmar Blue Radio es que habitantes del sector están cansados del mal estado de la malla vial y por eso bloquearon hoy el servicio de Transmilenio. Israel continúa sin responder oficialmente la amenaza americana de suspender la ayuda militar si los habitantes de Gaza no reciben más ayuda humanitaria. Esta madrugada, Israel ha estado bombardeando nuevamente Beirut, mientras los ataques en Gaza dejan 71 muertos en las últimas 24 horas. Y también hoy, Irán amenaza con una respuesta decisiva si es atacado por Israel. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Enseguida el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia. Bien, llegó el momento del a nuestros contemporáneos. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 20 minutos. La eliminatoria al Mundial de Norteamérica del 2026 termina, Ricardo, en septiembre del año entrante. Colombia podría clasificar anticipadamente en la próxima fecha de noviembre, es decir, 11 meses antes. Claro, Néstor, mire, el cierre de la eliminatoria, para ser preciso, será ante Venezuela en septiembre del 2025. Esa será la fecha 18. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es la siguiente. Colombia, o no Colombia, la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022 entregó el sexto espacio, el sexto lugar a la selección de Colombia con 23 puntos. Ese sexto lugar no le valió para clasificarse al Campeonato del Mundo. Recordemos que hasta ese Campeonato Mundial Colombia tenía la posibilidad de pensar en 5 cupos hacia el Campeonato Mundial. Así que quedamos fuera. ¿Eso qué quiere decir? Hoy Colombia tiene 19 unidades tras la victoria frente a la selección de Chile.
La matemática básica nos indica que quedarían 4 puntos en juego para que Colombia entre a ese rango de los 23 puntos y esté tocando la puerta del sexto lugar, que para este mundial sería el último clasificado. Pero con 23 entraríamos muy clasificados, vamos a necesitar 25 o 26 puntos, o sea, todavía no es cierto, digamos, no vamos a conformarnos con que llegamos a 23 puntos y llegamos al sexto lugar para entrar en el último cupo. Claro, no, esa no es una realidad y además es una tendencia que no se cumpliría. En las eliminatorias sudamericanas, que son las más exigentes del mundo, en esta oportunidad se abre el rango y ese argumento puede variar en un momento determinado. Eso sí, va a ser emocionante la definición de los cupos. Hay una tendencia y es que solamente varía 1 o si acaso 2 selecciones en su posicionamiento en el segundo o en el último año de eliminatoria. Recuerden que estamos cerrando y estamos comenzando ya la segunda vuelta. Hemos arrancado en esta jornada, la fecha 10, nos quedarán 8 partidos. ¿A qué voy? Seguramente que ese rango de 23 puntos se va a superar y por mucho en Colombia. Colombia va a recibir aquí a Perú en Barranquilla, Colombia va a recibir a Bolivia aquí en Barranquilla, Colombia va a recibir a Paraguay aquí en Barranquilla. Entonces, ese puntaje se va a multiplicar. Pero si usted me pregunta, bajo las frías matemáticas, estaría Colombia tocando la puerta del Mundial con 23 puntos, es decir, con 4 unidades. Para serle sincero, Ricardo, me da un poquito de susto este triunfalismo en el que estamos todos, me incluyo. La última vez que estuvimos en modo triunfalista, usted se acuerda cuándo fue, ¿no? Mundial de 1994, que nos creímos campeones del mundo y nos pegaron una aterrizada a las patadas. Sí. Ojalá no nos vaya a pasar lo mismo. Es otra historia. A mí me parece que es otra generación y es un equipo que ha hecho cosas para ir construyendo una idea y un sueño. Yo no sé hasta dónde va a llegar un equipo como el de Lorenzo, que además ha superado ya marcas que tenían Peckerman y Maturana, para seguir ampliando un poco esta espuma, ¿no? Esta ilusión que nos crece. El tema es que es una generación, la gran mayoría, más del 90-95% de esta selección está formada en Europa, jugadores consolidados en los mejores clubes del mundo. Claro. Es decir, lo del 90 y pico era una cosa más parroquial. Digo, han pasado 30 años, simplemente digo, ojo con el triunfalismo. Pero sin ser triunfalistas, Néstor, comenzamos a sacar tenemos que sentirnos dentro del mundial. Es que pero es que en un mundial, en un torneo en el que clasifican 6, pues evidentemente Colombia pues tiene todo para estar dentro de los 6. Les faltan muy poquitos puntos para estar en esa línea. Y entonces no es ser triunfalista decir que estamos en el mundial, digamos que es con casi seguridad estaremos en el mundial. Ahora, ¿cuál va a ser el papel de Colombia en el mundial? Esa es la verdadera pregunta, porque yo sí tengo una preocupación para esa respuesta, que es James Rodríguez. Evidentemente James está haciendo el eje central de este equipo extraordinario que tenemos, acompañado de un montón de muchachos jóvenes que para el 26 James, estarán más maduros. Pero ¿cómo va a estar James en el 26? Dígame. Pues ¿cómo va a estar? Pues un año y medio. En un año y medio yo creo que alcanza a llegar. Yo creo que va a ser el último mundial de James y puede llegar si no se lesiona. Tendrá 35 años. El equipo juega para James, ¿sabes? ¿Cuántos años tenía Messi cuando fue campeón hace 2 años casi, Ricardo? ¿Tenía cuántos? Sí, estaba en ese rango. 36 años igual. Exactamente. A los 35 años que tendrá James en el Mundial, pues seguramente tendrá todo físicamente, tendrá todo para estar. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. ¿De qué tamaño debe ser la sonrisa hoy, Ricardo? Gigante, ¿no? No, gigante. Yo creo que hoy la verdad es entender, y para volver a esa frase o a esa palabra, no bajo el ánimo de ser base calificativo, no bajo el ánimo de ser triunfalistas, creo que Colombia retomó el camino que de alguna manera, digamos, no es que haya inquietado, pero por supuesto nos malacostumbramos con la selección Colombia, nos malacostumbramos y la derrota en Bolivia prendió una cantidad de alarmas y de conceptos y de criterios. Mire que al final de cuentas, John Córdoba, a propósito, que recibió amarilla, no va a poder jugar contra la selección de Uruguay, se acumuló en amarillas. Córdoba no podrá actuar en esa primera jornada de noviembre en Montevideo, pero ratificó que también tenía
capacidad, que generó oportunidades de gol, que concretó una que terminó invalidada por fuera del lugar de Luis Díaz, pero que en esa posición, en ataque, tenemos cartas, tenemos posibilidades. Ahí, como dicen los técnicos, dormimos tranquilos porque tenemos experimentados. Ahora, Ricardo, y también jugadores muy jóvenes como John Durán, la gran sensación. A quienes, iba a decir eso, a quienes como Héctor están preocupados por James y por el futuro inmediato de la selección. Esta selección no es solo James, esta selección es Richard Ríos, esta selección es John Jader Durán, que tiene 20 años, esta selección es Lucho Díaz, esta selección es Daniel Muñoz. Así que tenemos presente y también tenemos futuro, dando por hecho que vamos a clasificar al Mundial del 2026. Son las 6 de la mañana, 27 minutos. Ya viene la información deportiva. Mucha atención. Esta mañana hay un grave bloqueo en Usme Pueblo, la salida al sur de Bogotá hacia Villavicencio. Hay un grupo de transportadores que atravesó palos y piedras. Está colapsada la movilidad en el sur de Bogotá. Allí desde el sur informa Felipe García. Hola Néstor, sí señor, desde esta madrugada un grupo de transportadores de carga e incluso habitantes de este sector de Usme Pueblo en el sur de Bogotá bloquearon las principales entradas de esta zona como parte de una protesta por la ola, dicen ellos, de inseguridad y mal estado de las vías. Este bloqueo, Néstor, es exactamente en la calle 137 Sur con carrera Primera C. En este momento hay más de 13 rutas zonales del SITP afectadas por cuenta de este bloqueo. Los manifestantes lo que protestan es que usaron palos y piedras para impedir la movilidad de los vehículos, por lo que cientos de personas han tenido que caminar para intentar tomar algún otro tipo de medio de transporte. Los que atravesaron los palos y las piedras exigen que el distrito intervenga en las vías de ese sector, teniendo en cuenta que el mal estado de las mismas, dicen ellos, ha generado inseguridad, ha aumentado sobre todo la delincuencia, los robos en ese sector del sur de la capital del país. En estos momentos, Néstor, permanece el bloqueo, complicada la movilidad en el sur de Bogotá. Cientos de vehículos permanecen en este trancón interminable a esta hora allí en la localidad de Usme. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana y 28 minutos. Una de las principales conclusiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se reunió este martes, luego de escuchar un nuevo informe trimestral sobre la implementación del acuerdo con las FARC en Colombia, es que la comunidad internacional mantiene un respaldo firme y unánime a la Jurisdicción Especial de Paz. 6 años después de su entrada en funcionamiento, la JEP está en un momento trascendental, con la necesidad de entregar resultados pronto, con sentencias contra los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos en el conflicto. Pero la Justicia Especial de Paz no solamente afronta la necesidad de llegar a imponer sanciones contra los antiguos cabecillas del secretariado de las FARC y contra los altos mandos militares, generales la mayoría de ellos, unos y otros responsables de los más repudiables delitos, sino que también está afrontando críticas muy duras de los antiguos integrantes de las FARC y de un sector de quienes fueron los integrantes del equipo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos cuando se firmó el acuerdo del Teatro Colón, porque están considerando que la JEP está saliéndose de su órbita y no solamente investiga a los máximos responsables de los crímenes más graves en el conflicto, sino que se ha venido ampliando su radio de acción hacia otros macrocasos que incluso están investigando y buscan sanciones contra mandos medios. La JEP se defiende y dice que lo que ha encontrado a lo largo de estos 6 años ha sido absolutamente escabroso y que ha desbordado sus capacidades y por lo tanto tiene la capacidad, con base en sentencias judiciales, de llegar a responsabilizar a estos mandos medios, teniendo en cuenta que el eje del trabajo de la JEP son las víctimas y no los victimarios. Pero esto tiene una talanquera de por medio, y es que ante la Corte Constitucional hay una demanda que entabló el exministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado, uno de los arquitectos jurídicos del acuerdo de paz, justamente pidiéndole a la Corte que delimite esa competencia de la JEP solamente hacia los máximos responsables. De manera curiosa, en ese punto coinciden tanto el equipo del gobierno Santos como los antiguos cabecillas de las FARC, que la semana pasada, recuerden ustedes, le pidieron a la JEP que haga una única sentencia con todos los crímenes que ellos dicen van a aceptar, con el fin de ponerle presión a la JEP para que emita prontamente esas sentencias. En ese contexto llega un nuevo presidente a la jurisdicción. Se trata de Alejandro Ramelli, un curtido funcionario judicial que ha emitido sentencias y decisiones muy importantes como las del cementerio y las fosas comunes en Dabeiba, Antioquia.
que tienen vinculación, por supuesto, con los falsos positivos, y un hombre que tiene en sus manos la responsabilidad de llevar a buen puerto a la jurisdicción con resultados prontos. Respaldo sí, pero con resultados que debe dar a conocer la Jurisdicción Especial de Paz. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:31 de la mañana. Es un reto la continuidad del funcionamiento de la JEP, como también lo es el departamento del Cauca para el gobierno nacional. Esa es la región más golpeada hoy por la violencia y el departamento donde padres han visto cómo la guerrilla de las FARC se les lleva a sus hijos. En total, la disidencia se ha llevado obligados a sus filas 190 niños caucanos, especialmente indígenas Nasa, que están siendo usados como escudos humanos para hacer inteligencia e increíblemente también para reclutar más niños para la guerra. La cifra de reclutamiento forzado puede ser y debe ser mayor porque hay un subregistro estimado en más del 30% según las cifras recientes de la Defensoría, que denuncia que no son las cifras reales debido al temor de la población civil de denunciar a la disidencia de las FARC y a los narcotraficantes que mandan en esta región del país. Es el negocio del narcotráfico el que los tiene poniendo bombas que solo el fin de semana sacaron desplazadas de sus viviendas en Argelia, Cauca, a unas 1.200 personas. Por el último intento fue anoche, fue en Miranda, en ese mismo departamento, donde el ejército desactivó un explosivo de alto poder. El hombre responsable es alias Kevin, por el que ofrecen una recompensa de hasta 130 millones de pesos. Es el principal cabecilla, el hombre que está ordenando los explosivos, el terrorismo y el reclutamiento de niños. Casualmente o coincidencialmente, hoy exactamente se cumple un año de la instalación de ese proceso de paz del que se separó Mordisco, el proceso que hoy continúa con Calarcá y del que no hay ningún avance como el resto de la mesa que se ha instalado en torno a la paz total. Pero el gobierno está pensando en reanudarles el cese al fuego, así como está pensando rogarle al ELN por una nueva oportunidad para sentarse a hablar de paz. Esa es la misma recomendación, continuar, buscar una nueva puerta. Esa es la recomendación de la ONU, a pesar de que ese grupo delincuencial no es serio, ni con proceso de paz, ni con cese al fuego, deja de reclutar niños, secuestrar y matar soldados. El último ataque del ELN dejó anoche un soldado muerto y otro herido en norte de Santander. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:34 a.m. y noticias agridulces en la economía, con la producción industrial cayendo en agosto, pero con el comercio registrando una mejoría. Dos caras de una misma moneda, en cuyo lado amargo hay una contracción nuevamente de la industria manufacturera que cae 1.8% entre agosto del año pasado y agosto de este año, con 26 de 39 actividades manchadas con números rojos en el octavo mes del año. Una mala racha que encabeza de lejos la fabricación de vehículos, que sigue siendo el gran patito feo y que cae casi 50% y que arrastra consigo para abajo por pura tracción, por pura ley de la gravedad, 3 cadenas que van también encadenadas. Autopartes y accesorios para carros, que se hunde 23%, productos de caucho ampliamente utilizados en neumáticos y en llantas, que se reduce 15%, y carrocerías para carros y remolques, que cae también en un 11%. A lo que se suman otras actividades que van muy mal, como artículos de cuero, cayendo casi 20%, productos farmacéuticos, y ojo porque acá se nota los problemas de desabastecimiento de medicinas que hay en el país. Productos farmacéuticos cuya producción se contrae en un 15% en el octavo mes del año. Todo ello según datos del DANE, que también da cuentas de una caída en las ventas reales de la industria del 2.1% y de una disminución en el personal ocupado del 0.6% en agosto. Muy malos datos que de alguna manera contrastan con lo que está pasando en el comercio, que tras meses de capa caída comienza por fin a levantar cabeza, y según estas mismas cifras del mismo Departamento Nacional de Estadística, acaba de tener un crecimiento en sus ventas del 5.2% en el mes de agosto. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:36 a.m. Amanecemos con otra noticia que confirma el crecimiento de los planes complementarios y de medicina prepagada como la ventana para muchos colombianos a acceder al sistema de salud en el país.
la Caja de Compensación Familiar Compensar le pidió en las últimas horas a la Superintendencia Nacional de Salud una autorización para empezar a ofrecer y operar el programa de medicina prepagada en varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, Cali y Medellín, que es donde más crece esa demanda. La idea de la Caja de Compensación es tener un programa que podría ofrecerlo como alternativa a los hoy afiliados de la EPS en caso de que la superintendencia apruebe la solicitud de retiro voluntario del sistema. Recordemos que fue radicada el 4 de abril y que todavía no tiene respuesta, pero de aprobarse eliminaría la atención que se hace y por eso la posibilidad de un plan de medicina prepagada, una decisión que podría afectar a unos 218,000 usuarios. En el caso de esta EPS y de las que se han ido liquidando, el problema es de plata y entonces ofrecer la medicina prepagada parece ser un proyecto con un capital estimado de más de 16,000 millones de pesos que al final se recuperan vía póliza de lo que los colombianos están dispuestos a pagar por la atención en salud y por estar asegurados en el sistema. Dice el DANE que hoy los colombianos tienen la salud en el 5º lugar, entró al top 5 de aquellas decisiones en las que se está pensando invertir en ingreso de familia. Sin embargo, esto por ahora no va más allá de solicitudes a la superintendencia. Mientras están en esos análisis, Compensar tiene que seguir esperando la respuesta de la Superintendencia de Salud, tanto la de solicitud de retiro voluntario como ahora la idea de ofrecer medicina prepagada. Sin esas dos respuestas, nada va a cambiar en Compensar, porque se necesita que sea la superintendencia la que defina su futuro, así como las otras 4 EPS que han solicitado retirarse de este sistema en el que todavía no hay luces de qué va a pasar con la reforma que cambiaría las reglas de juego. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 40 minutos. Hay sol en Bogotá. La temperatura en este momento es de 12 grados centígrados. Una mañana muy agradable. El alcalde Galán está anunciando en este momento la captura de 5 integrantes del Tren de Aragua. Ya les vamos a contar porque es una de las estructuras criminales internacionales en el mundo del crimen. Felipe, buenos días. Buenos días, Néstor, y a los oyentes. ¿Cómo va? Pues hombre, me acabo de leer un artículo no sé si usted ya lo vio, en el diario El Colombiano sobre lo vi. El viaje a Cartagena del presidente, pues que supuestamente estaba con una gripa tremenda, porque eso fue lo que dijo el viernes, que dejó plantadas a las víctimas, y un evento que costó 3.700 millones de pesos, ¿no? Sí, señor. Felipe, y la conclusión es que el presidente estuvo en Cartagena, lo confirma también gente que estaba en Cartagena. Sí, el colombiano dice que consultaron 3 fuentes independientes. Que el presidente estuvo en Cartagena, Felipe, de acuerdo. Era puente. ¿Y cuál es el problema, Felipe?
No, Néstor, a ver, si yo le digo a usted que no voy a ir porque tengo una gripa y es un puente, y me toman una foto en Cartagena en la playa tomando trago, por decir algo, ¿usted qué siente? Pues Felipe, que se mejoró. No, que lo engañé. Me siento feliz por usted porque la gripita... Que lo Bueno, engañé. pero uno puede que le pasar dije la gripa en Cartagena también, que ¿no? le dije una mentira. ¿Y para qué? ¿Y por qué no cuentan la verdad? ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué? Eso, Felipe. ¿Por qué la Casa de Nariño, la doctora Laura Sarabia lo niegan? Felipe, no quiere contestar. En eso tiene razón usted. Yo creo que el problema para la gente que está preguntando por el tema, Felipe, el tema no es que el presidente estuvo en Cartagena. Sí creo que tienen un pasando problema. la gripa, porque podría estar pasando la gripa, claro. Mejor dicho, se está armando un rollo. O sea, Héctor. estar en Cartagena no necesariamente es que uno esté bien. Los bogotanos, de hecho, usábamos la idea de que pasábamos a tierra caliente o a climas templados para pasar las gripas, Héctor, y las tosferinas y esas cosas. Pero ahí hay un pero grande. El viernes en la tarde había un evento con víctimas al que el presidente Petro no fue. Evento dejó plantadas a víctimas de la Unión Patriótica, a quienes les iba a pedir perdón, un evento que costó un montón de dinero. 3.700 millones de pesos. Claro. Entonces usted dice, el presidente no fue al evento de víctimas, dejó plantadas a las víctimas, se perdieron los 3.700 millones, Héctor, del montaje, y al día siguiente estaba en Cartagena. Yo creo que es perfectamente legítimo. El problema, ¿sabe cuál es? La información que sale desde la Casa de Nariño. Claro, no, en eso estoy de acuerdo total. Porque la Casa de Nariño... El problema de la información en la Casa de Nariño con el presidente es una cosa que no sé por qué no han entendido, que es peor no contar que contar. O sea, si ellos dicen el presidente va a reposar 3 días, a tomar reposo 3 días, porque los médicos eso fue lo que le aconsejaron, y lo va a hacer en Cartagena, pues ya, chuleado el tema, no pasa nada. Se juntaron dos cosas que son la ausencia del presidente, Felipe, en el evento de víctimas del viernes, y el segundo tema es la ausencia del presidente en el evento de su gabinete en el departamento Néstor, pero Laura Cauca. Sarabia Néstor, ¿cómo así que además el presidente de la República está volando en un avión privado? ¿De quién? ¿Un avión de quién? Que hay que esconder. No sé. ¿Por qué un avión privado? ¿Por qué no el avión presidencial, que es el que está dispuesto por la ley para servirle al presidente y a su familia? Yo creo que hay preguntas por responder que la Casa de Nariño tendría que tomar nota. Por eso le digo, Felipe, aquí el tema es de opacidad en la información. Si hubiese una información oficial diciendo el presidente hoy está con agenda cancelada porque está enfermo, usted tendría legítimamente que creer en que el presidente está enfermo, ¿cierto? Sí. Pero como ha habido tantos rollos de que el presidente además no él fue el que lo informó, ¿no? No, por eso, él lo informa. Entonces yo le creo de buena fe, si el presidente dice que está enfermo, pues no veo al presidente, Felipe, inventándose una enfermedad. Y si la Casa de Nariño dice, el presidente atenderá los asuntos desde Cartagena, y el presidente no va a Cartagena, Felipe, tampoco lo veo rascándose la barriga en Cartagena, entonces la Casa de Nariño lo que debería es informar dónde está el presidente, cómo va, por razones de transparencia en la información. Pero Néstor, cuando ayer le preguntaron a Laura Sarabia, dijo que eran condiciones de seguridad. No. Dijo que eran condiciones, que no fue al Cauca por condiciones de seguridad. Entonces, imagínese, el hombre más custodiado ¿estaba con gripa del país, o era un problema propias fuerzas militares no eran capaces de garantizarle su seguridad? Ahora, Felipe, me dicen aquí algunos oyentes que en el mundo del sector privado, siguiendo su ejemplo, a uno le cancelan el contrato si uno capa trabajo y lo ve el jefe pues montándose a un avión a Cartagena. Seguramente eso no, pero hay una diferencia. Es que el presidente Felipe de la República tiene unas condiciones laborales diferentes. Y me da pena decirlo, el presidente de la República no es un trabajador común y corriente. No, ni Petro ni el anterior. El presidente de la República no tiene vacaciones, por ejemplo, Felipe, como usted sabe. Sí, que es un absurdo. Sí, que es un absurdo. Pero eso, pues, ese tema lo hemos hablado aquí en varias oportunidades. Yo lo que no entiendo es por qué tienen que mentir. ¿Para qué mienten? ¿Qué eso sí es otra cosa, Felipe. Yo creo, además, innecesariamente, no hay necesidad de que se inventen el rollo de que el presidente, el presidente se va para Cartagena. ¿Cuál es el problema que digan, el señor presidente de la República tiene un estado gripal y está en Cartagena, punto, se acabó el rollo? Estará en Cartagena por los próximos 3 días atendiendo desde allí sus obligaciones. ¿Cuál es entonces, el problema? Si fuera así, Felipe... ¿O a qué se fue? ¿Con quién se fue? Ni ¿Cómo usted, se fue? Ni ¿Y el por qué en un vuelo privado?
¿Por qué no en el avión oficial? No sé. Es que si usted revisa las redes sociales, Néstor, del presidente Gustavo Petro, son dos trinos y tienen un día de diferencia. El primer trino es el 11 de octubre a las 10:43, donde informa que tiene gripe y que por recomendación médica va a suspender su agenda. Y el segundo es el 12 de octubre a las 2:50 de la tarde, donde le dice a la gente del Cauca que por razones de seguridad no va a poder ir. O sea, son dos excusas distintas o dos razones diferentes. María Camila, pero ambas son válidas. El presidente se enfermó el viernes, canceló un evento. Por razones de seguridad, usted, Felipe, si usted ve al presidente con chaleco antibalas, con casco militar, entrando al Cauca, usted dice, miércoles, el presidente está siendo irresponsable porque es una soberana imprudencia haber metido medio gabinete a una zona de guerra controlada por los disidentes de la FARC. Sí, les calentó el parche, ayer lo hablábamos exactamente. Pero a mí, yo creo, Felipe, para serle sincero, Paola, el presidente tiene, primero, derecho a enfermarse. 2, derecho a decir que por razones de seguridad no va al departamento del Cauca. Pero también tiene simultáneamente con esos derechos la obligación de informar con transparencia dónde está, cómo está y por qué está. Exactamente. El que nada debe, nada teme, ¿no? Es que entonces, Felipe, la falta de transparencia es lo que genera ya esta cosa que se volvió, Héctor, se volvió mítico. Entonces se volvió mítico que el presidente tiene exceso de cafeína, que el presidente se fue a Cartagena a la rumba, que se fue a Cartagena. Empieza a generar todo tipo de pero eso es por la falta de claridad desde el Palacio, ejemplo, Néstor. Siempre que el presidente Petro se ausenta, no hay claridad, no hay transparencia, si usted lo quiere ver así, por parte de la presidencia en explicar el presidente se enfermó o el presidente tuvo que cancelar por X o Y motivo. Está tomando unos días de reposo en Cartagena y punto. Pero, por ejemplo, el tema de la hipótesis de que haya viajado en un avión privado, en un avión distinto al que está destinado para su transporte, a mí me parece un asunto grave, porque es que es un asunto de seguridad del presidente. El presidente evidentemente es un hombre muy, muy amenazado, digamos, con un altísimo riesgo. Pero es que no sabemos, Héctor, no sabemos en eso no nos quepa duda. ¿Qué es que el presidente viajó en un avión privado? Viajó en un avión privado, no es que viajó y tomó un vuelo de Avianca, Bogotá, Cartagena. No. Eso no sabemos, podría ser. Pero si hubiera sido así, habría imágenes. Pero estamos seguros que no es otro avión de la policía o de la Fuerza Aérea. Yo creo que es un avión de la Fuerza Aérea más chiquito. Cualquiera que sea, donde sea la pregunta, donde sea, Néstor, la pregunta es si el presidente cumplió con los protocolos de seguridad, porque ese sí es un deber de él. Pero es un deber de la Casa Militar, de protegerse. Es un deber de su equipo de seguridad. Claro, también, pero el equipo de seguridad le tiene que impedir hacer unas determinadas cosas. Yo he contado aquí que a mí una vez me pusieron un policía que iba siempre conmigo y pues a mí eso me molestaba. A mí no, ¿qué pasa si el presidente les dice, y el coronel de la seguridad me dijo, si lo matan a usted, me echan a mí. Así que yo le voy a poner el policía, Igual pasa con el presidente. ¿Qué pasa si el presidente llega a Cartagena y le dice a los integrantes de la Casa Militar, no digo que haya pasado, pero qué ocurriría si el la Casa Militar le contesta lo que yo le digo. Hasta aquí lo que voy con ustedes. Yo me quiero ir solo. Yo no lo puedo abandonar, presidente. Me quiero el ir solo. jefe de la Casa Militar está obligado a cumplir los protocolos de seguridad. Héctor, porque como me contestó a mí ese coronel, si matan al presidente, el primer sacrificado es el jefe de seguridad de la Casa Militar, por supuesto, porque es él el que incurrió en un acto de negligencia. Hablando de los esquemas. En el mundo real, en el mundo de la utopía, Héctor, seguramente eso es lo que corresponde. Un presidente de otro país, de Francia o de Estados Unidos o de Perú, yo no sé de dónde, no se le vuela a su equipo de seguridad. Pero Néstor, aquí ya vamos, y esto es lo que pasa cuando no hay información transparente, que el presidente Petro se le vuela a su equipo de seguridad, que fue lo que pasó en Panamá. No tiene sentido, Néstor, decir que se vuela. Lo que pasa es que existen distintos tipos de esquemas de seguridad. Todos los presidentes del mundo tienen que tener espacios en los cuales no se despliegan con 150 personas porque sería absolutamente imposible que pudieran tener encuentros discretos, y muchas veces los presidentes tienen que tener encuentros discretos o con otras personas del sector político o con el que consideren, y en esos casos lo que hay es un esquema de seguridad
ajustado a la medida, es decir, con un número reducido de personas, cumpliendo los protocolos de seguridad, y sobre el tipo de vuelo que haya utilizado el presidente, pues recordemos que la nación cuenta con una gran cantidad de equipamientos de esta naturaleza. Hay dos aviones en la presidencia, un terreno gris, están los aviones de la policía que se pueden poner a disposición del presidente en cualquier momento. Es que no sabemos, no sabemos eso, Néstor, porque no sabemos en qué avión viajó. Una cosa es que haya viajado en un avión de la Fuerza Aérea o en otro avión dispuesto para la presidencia, y otra cosa es que haya sido en un avión charter, en un avión privado. Así que estamos hablando de escenarios diferentes. No sé si fue un jet privado, no sé si fue un avión pequeño de la policía, si fue un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, y ahí es donde creo, echando un poquito en falta, que debe haber información transparente, porque cuando no hay información oficial, comienza a proliferar, Héctor, como usted sabe, la información, el chisme. Le quería recordar, porque usted dijo en otros países no pasa, no, sí pasa. Usted se acuerda que François Hollande, el presidente de Francia, se escapaba en moto y en scooter a visitar a la novia, Juliette Gallet, pues, claro. mientras era presidente. Bueno, entonces pasa hasta en las mejores familias. Entonces pregunto, o sea, ¿puede pasar acá también? No, por eso. Claro, pero irse en un avión que no es el a Hollande oficial. Lo pillaron. Usted se acuerda la foto de Hollande bajándose en la moto frente al apartamento de la novia. Así que por eso es que la gente se toma en serio el tema de las agendas y el tema de la vida privada de los mandatarios. No, pero además eso no es vida privada. Es que en qué avión viaja el presidente, y que no viaje en el que le corresponde, que es el Air Force One. Lo que quiere decir es que él no quiere dejar trazabilidad de que el Air Force One fue a Cartagena, o sea que se está escondiendo. ¿Por qué se está escondiendo? ¿Por qué no quiere dejar trazabilidad oficialmente, bien sea con otro avión más chiquito o con uno privado? ¿Por qué el afán de no decirle la verdad a la gente? Es que a mí sí me parece no solamente un pésimo mensaje con las víctimas que dejó plantadas el día anterior, porque no estaba tan enfermo si de un día para otro pudo viajar y no asistir al evento, pero además, ¿por qué se esconde? Porque que mande a los ministros. De que se esconde? Pues porque claramente no es el avión oficial, y la versión oficial de presidencia no es que se fue en ese. Es que María Consuelo, por eso no hay versión oficial. Eso es esconderse. Pero a ver, Luis Ernesto, ¿usted sabía dónde estaba el presidente el fin de semana? Eso es esconderse. No, Felipe, claro que es esconderse. Nadie entonces estaba sabe. Escondido. Estaba escondido, obviamente. No, Felipe. Entonces, si Felipe Zuleta no sabe dónde está el presidente, es porque se está escondiendo. ¿Y usted sí sabía? ¿Usted sí sabía? No me interesa dónde está el presidente. No, es que el presidente tiene derecho a que no sepamos dónde está. Pero yo cuando acá, entonces no tiene derecho a decir mentiras. No tiene derecho a decir mentiras. Yo creo que no se estaba escondiendo. Les voy a pedir si lo vieron en Cartagena, les voy a pedir no se estaba escondiendo. A todos, Ricardo, a todos. Así de fácil. Les pido el favor a todos. Hablan de a uno. Néstor. De manera que los oyentes les agradecerían. Yo no creo que el presidente se estuviera escondiendo porque en Cartagena lo vieron el fin de semana. No, yo tampoco creo que se estuviera escondiendo, pero sí creo que debe haber transparencia en el destino. Porque nos habíamos quedado en que el presidente Petro, Ricardo, estaba enfermo. Y no es válido que el presidente Petro informe que está enfermo y al día siguiente lo ven en Cartagena. Viaja en un avión que no es el oficial. En un avión que no es el oficial. Que no es el oficial. Entonces ya ahí hay un interés de no dejar trazabilidad. Pregunto yo, ¿era por razones de seguridad el presidente no fue al Cauca? Pero por razones de seguridad el presidente fue en un avión que no era el oficial. Pero tenga en cuenta otra cosa, ¿no? El FAC 0001... Desde hace meses, cuando los medios de comunicación le hacíamos seguimiento a través de las aplicaciones, seguramente alegando motivos de seguridad, dejó de transmitir en tiempo real sus movimientos. Es decir, ya no se le puede hacer rastreo a través de aplicaciones como FlyRadar al avión presidencial. Por ejemplo. Ese es un buen recorderis. Muy bien, 6:55 a.m. Felipe, me metió usted en el tema, que además quiero hacer la aclaración, porque me preguntan aquí muchos oyentes, Felipe, si esto es de vida privada. Es que el presidente de la República, desafortunadamente para él, Felipe, la vida privada y la vida pública tiene una línea divisoria muy delgadita, y deja de ser privada cuando se mete con los intereses públicos, con los intereses colectivos. Y entonces, pero además, vida privada sería escudriñar en con quién estaba. Eso no nos interesa. Nos interesa que no estaba donde tenía que estar, que era en el evento de las víctimas, y dijo que tenía gripa. Y un cuadro gripal muy complicado. Y el cuadro gripal muy complicado se descomplicó en 24 horas. A mí sí me parece que es algo que genera
total opacidad sobre la figura presidencial y sobre los movimientos y la agenda del presidente, porque su trabajo, para el cual además tiene que rendir cuentas, es cumplir con la agenda, Felipe, no dejar a la gente plantada todo el tiempo. Si el sábado, voy a suponer, porque como no hay información, si el sábado el presidente amaneció mejor y el presidente decidió irse para Cartagena, lo que yo supongo que habría evitado toda esta tormenta es que la Casa de Nariño emitiera un comunicado de 2 renglones. El presidente, por razones de salud, pasará el fin de semana de reposo en Cartagena. ¿Sabe qué hubiera pasado después de eso? Nada. Absolutamente nada. El país entendería que el presidente está descansando y tiene derecho a descansar. ¿Cuál es el misterio de contarle a la opinión pública la verdad de dónde está el presidente de la República? El presidente puede estar en Cartagena, puede estar en Miami, puede estar en Nueva York, puede estar en Cali, puede estar en Popayán, donde quiera. Faltaba más que no. Pero ¿por qué lo ocultan? ¿Qué ocultan? Me dice un oyente que el presidente solamente puede viajar en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. No lo sé. Pues ese es el protocolo de seguridad. No, por eso, pero no hay ningún tema. Para eso los tiene asignados. No, por eso, pero no hay ningún tema ni legal y mucho menos constitucional, como dicen aquí algunos oyentes. Es un tema de seguridad. No, pero es un tema de seguridad. Protocolo de seguridad, sí. Pero Néstor, yo sí creo que el tema profundo es el de la vida privada, el del límite de la vida privada, como usted lo señala. Porque, por ejemplo, María Consuelo dice, ¿con quién se mete el presidente? No recuerdo bien cuál fue el verbo que usó. Eso no nos interesa. ¿Con quién estaba? A mí me da pena, pero a mí me da pena, pero incluso eso sí nos interesa. Sí, nos interesa a todos por una razón. Porque Héctor, yo creo que María Consuelo, a ver, voy a intentar interpretar a María Consuelo. Héctor, María Consuelo dice, no me importa si estaba con fulanito o con fulanita. Sí, ¿con quién estaba? Eso me parece que es de su resorte. Pero a todos nos importa por una razón. ¿Qué haga el presidente de puertas para dentro de su dormitorio? De acuerdo, eso pero no me interesa, nosotros pero sí que tenemos incumpla la derecho agenda, a sí. tener. Me parece que es, que es una falta. Nosotros sí tenemos derecho a saber cuáles son las amistades o las personas con las cuales el presidente tiene una relación personal de amistad íntima. Entre otras cosas, para poder vigilar que esas personas no se favorezcan de decisiones del Estado gracias a su relación. Es que no se le olvide a usted que hay, por ejemplo, unas razones de incompatibilidades, de inhabilidades. El presidente no puede nombrar a la esposa, ni puede darle un contrato a un sobrino. Y entonces puede tener una amistad íntima con alguien, y esa persona de amistad íntima secreta sí puede tener contratos con el Estado. Pues no, es que ahí viene el punto. Hay unas personas que tienen unos cargos que por razón de su cargo las relaciones personales dejan de ser de vida privada, Héctor, y se vuelven razones públicas porque generan consecuencias jurídicas. Héctor, para que usted refuerce su teoría, quiero remitirlo, para quienes se acuerdan, Felipe, el escándalo Profumo en la Inglaterra de los años 60. Profumo, creo que se llamaba Felipe John Profumo, era el ministro de guerra, en plena Guerra Fría, además 1960 y pico. Y un día tuvo un affair de una noche con una prostituta. Y usted dice, ok, ese es un tema de un ministro teniendo una relación con una prostituta una noche. ¿Sabe quién era la prostituta? Una señora que estaba relacionada con el gobierno soviético, con una espía soviética. Entonces usted dice, ese es un clásico ejemplo en el mundo del libertades. ¿Se cayó al otro día? No, claro. Se cayó, pero no por haber tenido sexo con una corista. No por haber tenido, puede tener sexo con quien quiera, pero lo que pasa es que eso genera unas consecuencias jurídicas. Imagínese el primer ministro británico pues con una espía rusa. Pues no, un poco igual, un presidente colombiano o un ministro, etcétera, puede tener una relación personal como la quiera tener, pero las relaciones personales de esas personas generan una consecuencia jurídica, que son inhabilidades e incompatibilidades, y por eso esas relaciones tienen que ser públicas. Bueno, ahí pero yo le digo, yo no llego hasta allá. A mí me parece que lo mínimo es que el presidente cumpla la agenda, porque para eso lo eligieron los colombianos. Para eso tiene un trabajo. Para cumplir. ¿A quién le incumplió? ¿Cuál era el trabajo que tenía que hacer él? No, le parece. Se le olvidaron las víctimas de la UP y el evento de 3.700 millones que se hizo en la Plaza de Bolívar. Sí incumplió motivo gripita, sí incumplió un acto muy importante que tenía con las víctimas en la Plaza. ¿Y motivo gripita? ¿Y por qué asumimos que no es cierto? Pues porque al día siguiente lo vieron bien. Todo el mundo
No, es tan sencillo como que las gripitas no duran 24 horas. Si usted y yo, que somos empleados de esta empresa, tenemos un acto con 50 personas, 50, no miles de personas en la Casa de Nariño. Y tengo una gripa, pues me excuso y digo, tengo una situación de salud. Yo le pido a usted el favor que venga a pesar de la gripita. O sea, una gripita, la verdad, no es una razón para dejar plantadas a decenas, centenares o miles de personas víctimas en un acto que tenía profunda simbología política. No era una gripita, el presidente Petro dice un fuerte cuadro gripal. Tiene razón en eso, María Consuelo. Yo me refería especialmente a la labor que puede estar haciendo el presidente el lunes festivo, porque entiendo, estuvo el fin de semana en Cartagena, incluido el lunes festivo, y pues así como todos los demás cristianos y los que estamos en esta mesa, pues si tenemos fin de semana, un domingo y un lunes festivo y se puede descansar, pues hace parte de nuestra vida íntima. Y si descansamos y además tenemos una gripa y queremos reposar la gripa, digamos, reconozco y le concedo a María Consuelo que ausentarse en ese evento de la UPEA, más donde supuestamente se invirtieron más de 3.700 millones de pesos, inaceptable, a menos de que haya una situación de salud que de verdad lo amerite. Pero en el caso de cualquier otro ciudadano, es que sea un ministro, sea un empresario, el que quieran ustedes, que tenga derecho a descansar un domingo o un lunes y lo quiera hacer en Cartagena, pues ese no es el fin del mundo. Es que nadie está cuestionando el derecho. Yo lo que estoy diciendo es que no se debe ser ambiguo para ser benévola con la agenda del presidente, porque es que esa ambigüedad lo que genera son muchas suspicacias y que la gente no confíe en lo que el presidente dice vía Twitter, porque dice que tiene un fuerte cuadro gripal y al día siguiente está en otra cosa. Entonces, evidentemente no era cierto. Sobre el tema de la vida privada del presidente, sobre lo que pasó este fin de semana, Felipe, sobre la confirmación de que el presidente, con el severo cuadro